Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos una semana más con este programa. Somos Enfermería. Ya saben que es el programa que patrocina el ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia y que intentamos abordar todos los temas que tienen relación con esta profesión, tanto en especialidades como en otras materias que a lo mejor son menos desconocidas, pero no por ello menos importantes. Hoy, esta noche, contamos con un invitado de excepción y espero que disfruten de esta entrevista como las cosas interesantes que él va a contarnos. Me estoy refiriendo a don José María Sangri Graupera. José María, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Un placer, sobre todo que pueda estar con nosotros y contarnos mucho de su experiencia. Muchas gracias, en absoluto, el placer es mío. Me van a permitir que les dé unas pinceladas, solo unas pinceladas, porque tiene un currículum amplísimo, para que se acerquen un poco más a la persona, al personaje y a la profesión de don José María Sangri Graupera. Él ha estado 45 años ejerciendo como enfermero en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca. De ellos, 22 en la unidad de nutrición que él mismo ayudó a crear. Pero además, él ha sido profesor asociado, conferenciante y profesor colaborador tanto en la Universidad de Murcia como en la Universidad Católica. En esta última impulsó la creación y más tarde coordinó el máster de nutrición. En la actualidad sigue como profesor colaborador honorario en la Universidad de Murcia y como colaborador docente y asesor clínico del máster de nutrición clínica de la UCAN. También, como no, y con esa amplia experiencia y dilatada vida profesional, es y ha sido ponente en congresos de nutrición nacionales e internacionales. Asimismo, es autor de artículos y capítulos de libros y, como no, coordinador de buenos textos que están ahí para estudiarlos, para leerlos y para disfrutar de ellos. José María, me va a permitir una primera pregunta. Cuando un alumno termina su EBAU, se encamina al grado de enfermería, sabe ya que tiene claro que es su vocación. A la vez, él sabe que va a tener asignaturas que son de teoría, que va a tener sus prácticas, pero en algún momento se plantean estos alumnos que una buena dieta puede prevenir algunas enfermedades. Bueno, yo creo que evidentemente hoy por hoy ya el aspecto de la nutrición es algo que no solamente que se estudia, sino que evidentemente está al orden del día. Es una realidad que hoy por hoy quizás incluso la Comunidad Económica Europea ya tiene una actividad que ellos denominan alimentación saludable, alimentación eficiente, es decir, que de alguna forma ambas están imbricadas la una con la otra. Y evidentemente, ahora, otra cosa distinta es que se planteen hasta qué punto la alimentación no solamente tiene un aspecto digamos, preventivo y un aspecto de prevenir y de mantener la salud, como hay otros aspectos de la nutrición a nivel clínico que ya podríamos comentar desde un punto de vista terapéutico, ¿no? Y entonces eso ya quizás es un aspecto que el alumno de enfermería cuando va a entrar pues quizás lo desconozca, entre otras cosas porque no tiene por qué de saberlo, es evidente, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera... dígame. ¿Intuye que puede ser importante la nutrición para evitar esas patologías el alumno? Yo creo que sí lo intuye. Tenga usted en cuenta que un alumno de enfermería tiene que tener un concepto muy claro de lo que es la salud, ¿vale? Y la enfermería siempre se comenta que estamos hablando en procesos de salud y enfermedad, ¿vale? Desde 4 puntos de vista, hacía mucho tiempo que eso se preconiza así, desde un punto de vista biopsicosociocultural, en cuanto a los seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que ellos sí que tienen claro que es la necesidad de mantener esa salud y de que ellos de alguna forma tienen que ser precursores de que esa salud se mantenga. Repito, otra cosa distinta es cuando ya entramos en los procesos terapéuticos, patologías crónicas que requieren o exigen otro tipo de tratamientos con las dietas y con la alimentación que quizás ellos sí les sorprendan o cuanto menos desconocen en un primer momento. Entonces estamos hablando de dietoterapia. Estamos hablando de dietoterapia, efectivamente. A ver, ¿cómo se estudia? Bueno, es muy sencilla, vamos a ver. Por un lado está la dietética, es decir, de una manera amplia estaría la alimentación, ¿no? Y dentro de la alimentación está la dietética y está la dietoterapia.
¿Qué es la dietética dentro de la alimentación? Pues precisamente la alimentación sana, es decir, preconizar, plantear a la población qué es lo que tiene que hacer para comer de una forma saludable y evitar con el tiempo la enfermedad. Ya dijo, bueno, hay quien dice que lo dijo Hipócrates, bueno, realmente fue un antropólogo alemán en el año 1840 aproximadamente, que dijo que somos lo que comemos, ¿vale? Entonces, por tanto, es evidente que dependiendo de lo que comamos, con el tiempo pues vamos a ir adquiriendo una serie de problemas. Al fin y al cabo, también tenemos que plantear que cada vez tenemos una mayor expectativa de vida y eso, digamos, que trae consigo mayor cantidad de patologías degenerativas por el tiempo que transcurre. Bueno, pues la alimentación tiene mucho que incidir en ese proceso. Bien, pues ese proceso de intentar evitar o de hacer que ese aumento de expectativa de vida sea positivo lo haría la dietética. La dietoterapia, sin embargo, si lo buscamos en la etimología de la palabra, veríamos que es terapia con dieta, ¿vale? Entonces es tan sencillo como que toda patología crónica lleva aparejada, independientemente de que lleve o no un tratamiento farmacológico, lleva aparejada una dieta. Desde la obesidad, que lleva aparejada una dieta, una diabetes, que lleva aparejada una dieta, un paciente renal lleva aparejada una dieta, pero es que además hay patologías que solamente se tratan con la dieta. Ahora mismo se me viene a la cabeza, por ejemplo, pues lo que se denominan patologías metabólicas, ¿no? Es decir, pues no sé, pues la fenilcetonuria, la fenilalinemia, una serie de que solamente se pueden tratar con dieta. Es decir, que entonces la dieterapia es tratar con la dieta. Ya sabemos qué es la dietoterapia, qué objetivos persigue y sobre todo qué beneficios va a presentar para aquel paciente que realmente la necesita. A ver, cuando nosotros hablamos de enviar a la población un mensaje de alimentación sana, de alimentación saludable, de lo que también se denomina dieta equilibrada, ¿vale? Que muchas veces decimos dieta equilibrada y nos quedamos tan a gusto y bueno, no explicamos muy bien lo que es la dieta equilibrada, ¿no? O muchas veces se utiliza la palabra adecuado o adecuada, que es una palabra que yo aborrezco personalmente porque es que no define nada. Pero bueno, independientemente de todo eso, cuando nosotros planteamos una dieta equilibrada a la población en general, siempre dejamos una parte de la población sin tratar, sin ver, sin establecer criterios en este sentido. Y ahí es donde entra la dietoterapia, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de la dietoterapia fundamentalmente es ayudar a los tratamientos de las patologías crónicas a disminuir los efectos que se puedan producir con ellos. Por ejemplo, las dietas para los triglicéridos altos, ¿vale? Bueno, pues evidentemente eso lleva aparejada una serie de, digamos, no digo de prohibiciones, pero sí de eliminar, de disminuir, de cambiar criterios en cuanto a ciertos grados de grasas que comemos o alguna cosa por el estilo, con lo cual lo que buscamos es minimizar los efectos y los riesgos que trae consigo tener una hipertrigliceridemia. Pongo por caso la diabetes, pues es evidente que tenemos que intentar disminuir los procesos de hiperglucemia. Por tanto, el objetivo fundamental de la dietoterapia, repito, es o contribuir o tratar directamente patologías crónicas. Es decir, que estamos educando sanitariamente, pero a la vez promocionando la salud. Yo creo que eso lo haría mejor la dietética, ¿vale? Es decir, la promoción de la salud yo creo que entra más en la dietética que en la dietoterapia. Es que, Andrés, la dietoterapia tiene un problema importante y es que es lo que nosotros llamamos la necesidad de la adhesión a la dieta. Le voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos la tensión alta, pues lo primero que van a hacer es quitarnos la sal. Sí, las grasas... No, fundamentalmente la sal. Fundamentalmente. Lo primero que nos quitan es la sal. Claro, ¿usted se imagina comerse una paella sin sal? Pues muy apetecible no es. Muy apetecible no es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la dietoterapia? Que una de las cosas que tenemos que buscar y alcanzar es el seguimiento. Es decir, que el paciente tenga una adhesión a esa dieta, porque si no se pasa el día haciendo vacaciones. Bueno, pues por un día no pasa nada, pues por un día no pasa nada, por un día no pasa nada, y al final esos días... Son muchos días. Son muchos días o incluso la abandonamos. Pues la dietoterapia, entre otras cosas, tiene como objetivo hacer que el paciente sea capaz de mantener esa dieta buscando trucos de todo tipo. Por ejemplo, yo qué sé, pues si no ponemos sal, le podemos poner, que aquí en la región de Murcia tenemos, pues un poquito de pimentón o algo, es decir, buscar alternativas que hagan que el paciente continúe y se mantenga esa dieta con el tiempo, que es lo que le va a beneficiar fundamentalmente. Pues la dietoterapia también, digamos, proporciona esos recursos a las personas que lo necesitan para poder mantener esa dieta a lo largo del tiempo.
Señor Sandri, usted como experto en enfermería docente se encuentra con una serie de alumnos a los cuales le enseñan una serie de materias que son teóricas y unas prácticas que conllevan esas teorías que se han explicado. ¿Realmente los alumnos saben conectar la parte de la teoría con la práctica y por qué se produce? Vale. Yo creo que aquí interviene muchísimo lo que es la parte del docente más que la parte del alumno, ¿vale? El docente tiene la obligación de hacer que el adulto... yo siempre lo explico de la misma forma y creo que usted lo entenderá. En la universidad el alumno no está obligado a ir a clase. Es el profesor el que está obligado a hacer que el alumno le apetezca ir a esa clase. Desde ese punto de vista, el alumno ya adquiere unos conocimientos que luego podrá trasladar a la práctica. Evidentemente, nosotros tenemos una profesión, o digamos, más que una profesión, unas enseñanzas universitarias que llevan aparejadas gran cantidad de horas prácticas, ¿vale? Bueno, a este respecto yo quizás tengo mi concepto personal, quizás me gustaría que tuviéramos algo más de horas de formación docente desde el punto de vista de clases magistrales y seminarios, más y quizás las teóricas. prácticas, no tanta práctica, sinceramente se lo digo, aunque es evidente que es muy importante, pero bueno, para todo eso hace falta desarrollar y seguir aumentando todo lo que son las especialidades enfermeras que afortunadamente pues cada vez se van desarrollando más, con lo cual pues esos internos residentes, que de la misma forma que hay médicos internos residentes y hay enfermeros internos residentes, pues probablemente ya esas prácticas estén más enfocadas y poder tener más ese desarrollo práctico desde el punto de vista, digamos, posgrado, ¿vale? Por llamarlo de alguna forma. Pero sí, evidentemente, ellos tienen que valorar y entender que esa docencia, ese aprendizaje del aula, tiene que trasladarse posteriormente al elemento práctico. Pero bueno, ahí ya entramos nosotros que tenemos que hacer que eso sea así también, es decir, que lleve una sintonía y no una asincronía desde el punto de vista tanto desde docente con respecto a la práctica. ¿Y es más fácil con aquel alumno que es vocacional que con aquel que llega porque no sabe qué hacer y cree que le gusta? Hombre, a ver, esto siempre es un poco duro decirlo, ¿no? Pero aquella persona que no le guste lo que está haciendo, lo que tiene que hacer es abandonarlo, ¿vale? Y máximo si estamos hablando de enfermería, ¿eh? Porque la enfermería, al fin y al cabo, es un poco la profesión de los cuidados, ¿vale? Y es la profesión de los cuidados desde un punto de vista que nosotros denominamos holístico. Es decir, no solamente vemos al paciente como que tiene una enfermedad que hay que cuidar, sino que esa persona es una persona con un montón de cosas a su alrededor, ¿vale? Como pueden ser, pues aunque le parezca una tontería, sus conceptos espirituales, sus conceptos de relación con las personas. Bueno, hay una serie de cosas que nosotros también vemos y cuidamos. Si no tenemos capacidad de discernir lo que es la simpatía de la empatía, podemos tener verdaderamente problemas en esas cosas. Si nosotros no tenemos la voluntad de querer hacerlo, no sé si la vocación o no, porque muchas veces a la enfermería se le ha dado mucho concepto vocacional. Bueno, es que yo creo que vocación, en cualquier profesión hay que tener una vocación para poder hacerlo, porque al fin y al cabo tú disciernes lo que quieres hacer, es decir, tú eliges lo que quieres hacer. Si te obligan, difícil. Y si te ves obligado, lo estás haciendo porque no hay otra cosa mejor que hacer, cuidado porque te lo puedes pasar muy mal en enfermería, ¿eh? Yo coincido un poco con usted cuando hablaba de que probablemente sería necesaria más carga teórica, clases, más especialistas, más expertos. Esa experiencia creo que vale muchísimo para luego aunarla evidentemente con lo que son las prácticas. Pero sí. ¿También podemos diferenciar entre la simulación de prácticas y las prácticas reales? Sí, vamos a ver, es que aquí hay otra cuestión. Mire, nosotros tenemos una gran ventaja, ¿verdad?, desde el punto de vista de la realización de prácticas. Y es que nosotros practicamos con seres humanos de verdad. Claro. ¿Vale? No es como una formación profesional que a lo mejor tú vas a hacer una formación profesional de mecánica y tienes algo que tienes que reparar, que si lo estropeas no pasa absolutamente nada, porque al fin y al cabo es algo que está ahí para practicar. No, nosotros practicamos directamente con los pacientes, ¿vale? Con lo cual es absolutamente necesario que cuanto menos tengamos una experiencia previa a nivel de la simulación.
Nosotros digamos que a nivel de la universidad tenemos dos tipos de simulación, ¿no? La simulación que se llama de baja fidelidad y la simulación de alta fidelidad. La simulación de baja fidelidad es cuando tú, por ejemplo, lo que quieres es realizar y aprender a realizar técnicas, ¿no? Pues cuando digo baja fidelidad, lo puedo decir, pues mire, pues por ejemplo, un brazo en el cual el alumno practica para hacer venoclisis, pongo por caso, o un periné en el cual el alumno realiza la actividad del sondaje vesical, tanto en el hombre como en la mujer. Eso sería baja fidelidad. Pero aparte de eso, y además aquí la facultad ha hecho un esfuerzo económico, la universidad ha hecho un esfuerzo económico importante, porque realmente para hacer alta fidelidad ya requiere de un muñeco muy complejo, ¿vale? Pues eso ya es otra cosa completamente distinta. Al fin y al cabo, la alta fidelidad, tú tienes un muñeco que tú puedes auscultar y escuchar ruidos pulmonares, tú puedes auscultar ruidos y distintas frecuencias cardíacas, o incluso tú puedes hacer escenarios, ¿no? Pongo por caso el escenario de un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria. Entonces, él o los alumnos están practicando por eso. Y en ese momento el profesor pues, puede hacer el cambio de escenario y provocarle una fibrilación auricular que le puede llevar a una parada cardiorrespiratoria. Y el alumno tiene que responder contra eso. Si no lo sabe, pues va a tener que aprenderlo. ¿Me explico? Entonces, claro, todo eso sí que es verdad que condiciona y proporciona una serie de recursos al alumno para que cuando llegue a la práctica real, si se encuentra en esa situación, cuanto menos sepa reconocer cosas y tenga un mínimo de capacidad de actuación. Usted hablaba de las importantes inversiones que se han hecho en las universidades para llegar a esas simulaciones, pero ¿son suficientes? Nunca son suficientes. Es decir, esto es un poco como, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es decir, cuando nosotros acudimos a un centro de salud, bien sea un centro de salud específico, como pueda ser un hospital, pues nuestros requerimientos son eternos, pero los recursos no lo son, es decir, siempre faltarán recursos, es obvio, ¿no? Pero bueno, cuanto menos se está intentando conseguir la mayor cantidad, porque la excelencia de la formación en la salud tiene que ser absoluta, si no, bueno, podemos tener problemas. 240 créditos en distintas asignaturas, 84 créditos en prácticas. A ver, esto no es... A ver, permítame, porque dicho así parece que hay muchas menos horas prácticas que teóricas. No, vamos a ver. Aproximadamente creo recordar que fue el 20 de noviembre de 2013, la Comunidad Económica Europea marca unos parámetros para distintas carreras, pues para poder luego la libre circulación de profesionales dentro de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Entonces ahí marca que la profesión enfermera debe tener un 50% de horas teóricas y un 50% de horas prácticas. ¿Por qué esa diferencia de créditos, como usted plantea? Porque los créditos teóricos son de 10-12 horas cada crédito, los créditos prácticos son de 25 horas cada crédito, ¿no? Entonces, claro, pero al final es un 50%. Le decía, con esto los alumnos se encuentran con prácticas individuales, prácticas grupales. Al final, el objetivo es tanto aprender, aprobar, suspender, bajo su experiencia personal, porque el profesional docente es usted. A ver, esto es como todo. Cuando uno va a sacarse el carnet de conducir, lo que quiere es aprobar para tener el carnet de conducir. ¿Eso quiere decir que sabe conducir? Bueno, tiene que pasar por una L. Sabe llevar un coche. Sabe llevar un coche, o digamos que sabe lo que es un volante y unos pedales, ¿vale? Esto lo podemos traducir a enfermería. Mire, el gran problema que yo siempre he encontrado con los alumnos es cómo evalúas tú sus conocimientos, ¿no? Y esto ya lo hablo a nivel personal, porque no necesariamente todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo con mi planteamiento. El problema está en que usted hace un examen escrito, ¿vale? Y no sé, supongo que usted lo habrá sufrido o lo habrá hecho, ¿vale? Todos los que hemos pasado por una universidad. Exámenes, ¿de acuerdo? Pues muy probablemente usted ha, digamos, estudiado para poder aprobar. ¿Eso qué significa? Que cuando ha terminado el examen aproximadamente
a las 2 horas, 3 horas, probablemente usted ya no se acuerde del 20 o el 30% de lo que ha estudiado, ¿vale? Y en cuanto es esa respuesta a lo mejor. Imagínese usted, por ejemplo, que yo en tercero, ahora mismo no, pero había momentos en que habían asignaturas en segundo y en tercero que era la misma asignatura pero repartida en dos cursos, ¿vale? Bien. Imagínese usted que yo en tercero le hago preguntas de segundo y usted me dice, hombre, es que eso era de segundo. Yo siempre le digo lo mismo al alumno, ¿eso es lo que le va a contestar usted a un paciente? ¿Es que esto me lo estudia en segundo? No. Usted tiene que tener y mantener esos conocimientos en segundo, en tercero, porque luego va a ejercer usted una profesión. Y una profesión además de la que estamos tratando de procesos de salud. Tengo la sensación de que en muchas ocasiones, pero esto no sé si probablemente sea el proceso educativo en sí, tampoco pretendo eso, ¿no? Pero, bueno, a veces sí tengo la sensación de que se tiende más a aprobar que no a adquirir unos conocimientos a largo plazo. Claro, esto me lleva a la siguiente pregunta, señor Sandri. Los planes de estudios en enfermería, bueno, hablamos de enfermería, pero podríamos hablar de cualquier otra carrera universitaria. Sí, sí. ¿Estimulan realmente la creatividad, el pensamiento, la discusión, la participación de los alumnos? Eso ¿O qué parte es la labor del docente. Eso es la labor del docente. A ver, nosotros podemos plantear un proceso en el cual el alumno tenga que memorizar, o nosotros podemos plantear un proceso dentro de la formación del alumno en que el alumno tenga que discutir y tenga que plantear, ¿vale? Por tanto, y yo creo sinceramente que en la labor clínica, ¿vale? Sobre todo en las asignaturas clínicas, que son las que yo he proporcionado dentro de la docencia fundamentalmente, porque yo soy clínico y por tanto, de alguna forma, siempre he dado asignaturas clínicas, tienes la obligación de provocar en el alumno la discusión y la formación y la discusión dentro del aula para llegar a conclusiones. Es decir, yo siempre les he dicho a los alumnos que me hagan el favor de preguntarme tonterías. ¿Vale? Es decir, lo que no quiero es que un alumno se quede con miedo de preguntar algo porque entonces se queda con la tontería y eso es muy grave. Y yo prefiero que me pregunten tonterías y resolverlas, porque si ya se lo saben todo no es una pregunta. Es decir, entonces, es una afirmación que ya se la sabe o es una pregunta muy difícil, muy compleja. Bueno, pues me parece muy bien. Yo siempre he dicho lo mismo, que a lo mejor no me la sé. Cojo y luego me lo estudio y se lo cuento. Es decir, porque yo tengo conocimientos infinitos. Pero entiendo e interpreto que dentro del aula el alumno requiere y necesita de mantener una discusión constante que le ayude muchísimo a comprender las cosas mucho más que a memorizarlas. Y dentro de la comprensión, ¿qué ocurre en enfermería y el tema de la investigación, que parece que está como relegada a un segundo plano y se hacen buenos trabajos de investigación, pero que no terminan de ver la luz o no llegan a la opinión pública o al sistema sanitario, que también hay que reconocerlo? Yo esa última parte no estoy de acuerdo con usted. A ver, la investigación en enfermería es compleja, es difícil, hay que traducirla, hay que trasladarla. Yo siempre, hace poco me lo preguntaron y yo siempre lo comenté, es decir, nos tenemos que acostumbrar que las profesiones de la salud son profesiones multi e interdisciplinares y por tanto la investigación también tendría que ser así. Es decir, la investigación tiene que ser transversal para obtener resultados mucho más óptimos que no simple y sencillamente buscar tus propios resultados y hacer una publicación. Mire, hay más de 700 publicaciones anuales en Europa sobre enfermería, ¿eh? No, estamos hablando de revistas. Otra cosa es la categoría de la revista, lo que nosotros llamamos Q1, Q2, Q3, Q4. Vale, de acuerdo, vale, es una categorización, pero hay muchas y hay muchísima publicación enfermera. Lo que ocurre es que, bueno, a veces pues nuestra investigación, a ver, estamos en un mundo clínico y dentro del mundo clínico, pues bueno, pues a veces hay una preponderancia desde un punto de vista de una profesión dentro del mundo clínico que acapara bastante, ¿no? Y entonces pues resulta difícil, ¿no? Pero de cualquier manera yo soy a veces autocrítico y considero que a veces enfermería
Y afortunadamente, y se lo digo ya muy en serio, afortunadamente cada día hay mucha más investigación de la que nos imaginamos, ¿eh? O sea, enfermería investiga e investiga mucho. Sí, sí. Lo que pasa es que no es una investigación clínica de diagnósticos clínicos, porque eso no nos confiere a nosotros. Nosotros hacemos otro tipo de investigación, ¿de acuerdo? ¿Cómo explicárselo? Mire, por ejemplo, una investigación, y me voy a ir muy lejos, ¿no? Pero, por ejemplo, Isabel Zendal, ¿vale? Que ahora se conoce mucho por el hospital que hay en Madrid. Bueno, Isabel Zendal fue la primera enfermera que hizo investigación translacional en enfermería. ¿Por qué? Porque ella utilizó un recurso como era una vacuna y ella lo que hizo fue trasladar esa vacuna y obtener y buscar y ver y obtener unos resultados. Bueno, pues eso es una investigación translacional de algo que le viene hecho y eso es algo que hace enfermería. Es decir, a enfermería se le dan cosas y tiene que observar, ver y valorar si eso es positivo, es negativo. La evidencia. Bueno, buscar la evidencia científica, claro. Nosotros trabajamos con evidencia científica, sin duda ninguna. Por tanto, sí hay investigación. Otra cosa es que esté costando que de alguna manera esa investigación no es que no se desarrolle, sino que se entienda, se comprenda y se le dé el valor que tiene. Hablando de valor, ¿usted comparte conmigo la idea de que el estudiante, no el estudiante, ya el profesional graduado en enfermería está más valorado fuera de las fronteras de nuestro país que en nuestro país? Sí. ¿Por qué? Sí, pero vamos a ver, yo lo sé porque tengo compañeras que han estado trabajando en Inglaterra y que han venido aquí. Y evidentemente la enfermería española está muy bien valorada desde el punto de vista que nosotros tenemos una formación mucho más elevada que en otras circunstancias. Se lo voy a explicar rápidamente. Cuando una enfermera termina en Inglaterra, está formada poco menos que para dar... a ver, cuando uno realiza una profesión, ¿vale? Pues a la hora de ejercer una disciplina, pues nosotros tenemos funciones, actividades y tareas, ¿vale? Las actividades y tareas se pueden delegar, las funciones no. Bien, pues cuando una enfermera termina en Inglaterra, fundamentalmente está preparada para realizar tareas y actividades, pero pocas funciones. Luego vienen una serie de preparación dentro de los hospitales que ellos hacen lo que se llama unos training, y entonces van obteniendo y van adquiriendo distintas capacidades, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya inician otros procesos de función. Pero una enfermera que termina puede pasarse toda su vida ejerciendo esa función de actividad y tarea. Tomar una tensión, bueno... nuestros profesionales no, nuestros profesionales salen muchísimo más preparados que todo eso y claro, cuando llegan a los hospitales, aunque tienen que pasar pues, por ese proceso, porque quiera que no, eso es así, pues bueno, pues muchas veces son requeridos para realizar actividades que allí jamás se les ocurriría que podrían hacer. Es decir, que evidentemente fuera está mucho más realizado. Otra cosa es el concepto social de la enfermera que tenemos en España, que a veces es un concepto un poco arcaico, que cuesta mucho de poder modificar y cambiar a nivel de los conocimientos de la sociedad. Desgraciadamente, por la pandemia que hemos sufrido en los 2 últimos años que llevamos pasado, yo he confesado y he dicho abiertamente que se ha vuelto a redescubrir la enfermería, pero en positivo. Claro, es decir, probablemente se le ha dado el valor que hasta entonces era desconocido desde el punto de vista de una profesión autónoma, desde una profesión desde una disciplina, ¿vale? Es decir, yo recuerdo, hago siempre mucha mención a... Bueno, hay una profesora de la universidad, que es la profesora Moral de Calatrava, que es la profesora titular de Historia de la Enfermería. Bueno, he aprendido muchísimo con ella y sigo aprendiendo. Y a mí me dijo una cosa una vez que siempre me impactó, y no hace mucho que me lo comentó, y siempre me impactó, y además lo he incorporado a mí mismo. Es decir, la gran diferencia entre el saber y el saber hacer. ¿Dónde está la diferencia entre el saber y el saber hacer en nuestra profesión? O, por ejemplo, en los estudios. El saber está en la parte teórica, el saber hacer está en la parte práctica. El saber hacer, al fin y al cabo, es adquirir destrezas y recursos para realizar cuestiones de tipo técnico, ¿vale? Pero el saber está ahí. Por eso es por lo que le decía que a mí me gustaría más tener un poco más de saber dentro de la profesión o dentro de los estudios
para que el saber hacer es algo que venga posteriormente. Para saber hacer, y ya casi estamos terminando, sabemos de la importancia que tienen los pacientes, los ciudadanos, la sociedad dentro del mundo sanitario, pero ¿y los estudiantes? ¿Los estudiantes de enfermería tienen también un papel importante dentro del sistema de salud? Que si tienen un papel importante del sistema de salud. Madre mía. Se les valora. A ver. Mire, yo le voy a dar un ejemplo, si me permite, solamente le pido 2 minutos nada más por supuesto. Del tiempo. Mire, yo empecé a trabajar en 1975 y en 1978 yo formé parte de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de la Región de Murcia, desde el 78 al 82. En el 78 es cuando se plantea por primera vez que la enfermería entra a formar parte de la universidad, con la diplomatura, aunque luego se tardó un poco más, ¿vale? Los cambios se hicieron después, pero hay un momento, en ese mismo instante, pues tiene que haber un proceso de traslación desde lo que éramos los ATS, ¿vale?, a esa diplomatura, y había que buscar una fórmula de poder mover esa historia. En ese momento, bueno, pues los colegios profesionales nos unimos. Yo recuerdo que en el año 1980 yo me encerré en el colegio durante 4 días y luego nos fuimos todos, unos cuantos, al Consejo General, entre ellos yo. Bueno, pues era reivindicativo, bueno, da igual. Lo que tocaba en aquel momento. Y también me pasé 4 días encerrado allí. Bien. No había forma de alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Educación para ver cómo hacíamos ese proceso de movimiento. Y entonces alguien vino, que entonces era, no sé si lo recordará alguien aquí en Murcia, era un señor que se llamaba Ciriaco de Vicente, que era digamos, el representante del Partido Socialista en aquellos momentos del proceso de salud. Y nos vino y nos dijo, oye, ¿por qué no habláis con el ministro de Sanidad, que os puede ayudar? Me acuerdo que era el señor Rovira Tarazona. Y dijimos, oye, pues bueno, pues si podemos hablar, pues oye, nosotros con hablar con quien sea es suficiente. Bien. Él nos llamó ahí mismo por teléfono y nos concertó una entrevista para el día siguiente. Ese señor desbloqueó la situación. ¿Sabe usted por qué? Porque el ministro Rovira Tarazona acababa de tener a su hija con una leucemia en el Hospital de la Paz. Y nos dijo, yo he aprendido lo que hace la enfermería, lo que hace una enfermera en el hospital gracias a mi hija, y yo voy a ayudarles a ustedes. Ese es el gran problema, que a nosotros se nos conoce cuando se nos necesita, pero fuera de no necesitarnos, aún cuesta mucho darnos la importancia y darnos, digamos, el valor social que tiene esta profesión. Yo ya casi para terminar, porque además es interesante todo lo que nos está contando y sobre todo su experiencia. Nos encontramos con muchas especialidades, 5 desarrolladas ya, si no me equivoco, pero yo creo que quedan 2 que son básicas y que están todavía ahí en la cuerda floja. Geriatría y médico-quirúrgica. ¿Qué pasa? Porque es una pregunta que yo voy haciendo a los distintos invitados que tienen que ver con esas materias y no terminan de responderme. Todos me hablan de un bloqueo, de una intención, de que se para, se presenta, pero no salen adelante. ¿Qué está pasando? Vale. Mire, yo tuve oportunidad de mantener una entrevista, una conversación, a raíz de nombrar doctora honoris causa a una enfermera aquí en la región de Murcia, pues vino la enfermera que estuvo tratando todos estos temas con el Ministerio a la hora de buscar las especialidades, que aquello fue una lucha titánica por su parte. Y bueno, pues estuvimos hablando de las distintas especialidades que podrían haber y que se podrían desarrollar. Dentro de las especialidades que evidentemente, como usted muy bien dice, hay algunas que están más desarrolladas que otras, por ejemplo, la salud comunitaria es de las más desarrollalas, pero por ejemplo la enfermería de empresa pues todavía está un poco desarrollada, salud mental algo más, pero todavía queda procesos de adaptación, pediatría también, ¿vale? Efectivamente geriatría y sobre todo la especialidad médico-quirúrgica está un poco, no sé si dejada de la mano de Dios o es que nació ya mal. Y esto repito que esto es un proceso de una opinión personal. ¿Vale? Geriatría, por supuesto, no nació mal. Lo que pasa es que geriatría está costando mucho el poder desarrollarla porque, claro, es que hay que plantear que son cuestiones muy específicas y muy concretas en que el paciente... no el paciente, es que es una mentira, es decir, porque una cosa es el anciano frágil, pero el anciano frágil no es un paciente, es un señor que tiene
es proclive a tener patologías, pero Ajá. nada más. Bueno, pues esos procesos de esas personas pues probablemente tengan ese carácter holístico que la enfermería puede proporcionar que otras profesiones normalmente no pueden proporcionar desde el punto de vista de los cuidados integrales de la persona, ¿no? Hay un concepto dentro de la geriatría en un grupo de Valencia muy interesante a la que le llaman la soledad no deseada, ¿vale? Bueno, pues dejémoslo ahí. Bien. ¿Qué pasa con médico-quirúrgica? Médico-quirúrgica es un cajón desastre. Es decir, todo lo que no sea eso van ahí todos. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, queda muy deslavazada, queda muy en el aire. Por eso es por lo que se espera y espero y yo deseo, no sé si lo veré, porque todo esto llevará un proceso de tiempo Largo, importante. sí. Yo tengo una edad y eso es una realidad tangible. Pero claro, aquí habría que desarrollar como mínimo 2 o 3 especialidades más, como podría ser la especialidad de cuidados críticos, como podría ser la especialidad de urgencias y emergencias, como podría ser la especialidad quirúrgica, y luego ya a partir de ahí ya puedes empezar a hacer otras especialidades más específicas, pues como en medicina puede haber medicina interna, pues en enfermería puede haber medicina interna, como en medicina puede haber, no sé, una serie de cosas que no digo que hayan enfermería neumológica, bueno, hay asociaciones y con eso ya está muy bien, ¿no? Pero yo creo que el problema está en que hay que desarrollar esa enfermería médico-quirúrgica que está ahí parada, quizás porque hay que darle un contenido más específico. Señor Sandy, estoy encantada con que nos acompañe y ya le amenazo en que en las próximas ediciones seguiremos contando con su experiencia y con su persona para seguir hablando de la docencia y sobre todo de la enfermería, porque veo que su experiencia, ya sabía que era mucha, pero me ha descubierto todavía un pozo más hondo, con más conocimientos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y en las próximas ediciones, como le indicaba, volveré a contar con su asistencia. Siempre que lo desee. Cuente con ello. Vale, no hay problema. Ya saben, señores, que hasta aquí hemos llegado hoy con este espacio Somos Enfermería, el colegio que patrocina el ilustre Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia. La próxima semana volvemos a encontrarnos en sus domicilios y, gracias a Dios, hablando de cosas que a ustedes les interesa y que les pueden venir muy bien. Hasta entonces, que tengan un feliz fin de semana y muy buenas noches. Hasta luego.